Buen día, somos estudiantes de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Vamos a realizar el proyecto de Brain Tips acerca de los reflejos autonómicos del tronco encefálico. El tutor del proyecto es el doctor Giovanni Cañar Lascano y los integrantes son Diana del Rosario, Juan Marún, Josué Muñoz y Valeria Salazar. Primero debemos saber que el tronco encefálico es una estructura anatómica que se va a dividir en tres partes, las cuales son mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Esta estructura va a tener varias funciones principales, respectivamente hablando, el mesencéfalo se va a encargar del movimiento del ojo, reflejo de la luz en la pupila, orientación y conciencia. La protuberancia se va a encargar de la regulación motora, la información sensitiva de la cara, el control facial, la masticación, los movimientos laterales del ojo y el parpadeo. Y el bulbo se va a encargar del control del ojo, los movimientos de la cabeza, la capacidad de tragar, los latidos del corazón y la actividad de las vísceras. Cada una de estas partes va a poseer nervios parasimpáticos. El mesencéfalo va a tener el tercer par, la protuberancia va a tener el séptimo par, el bulbo raquídeo va a tener el noveno, décimo y doceavo par. Aquí podemos ver una imagen de introducción hacia los temas que vamos a ver posteriormente. Tenemos que los reflejos autonómicos del tronco encefálico van a ser la contracción de las pupilas, la estimulación de la salivación, la contracción de los bronquios, la disminución del ritmo cardíaco, la estimulación del peristaltismo y la secreción, y la estimulación de la vesícula biliar. Como primer reflejo tenemos el reflejo fotomotor pupilar. Tenemos que este reflejo, cuando la luz se dirige hacia un ojo, la pupila se contrae, en respuesta directa a la luz. La pupila del otro ojo también se contrae, y esto se lo conoce como reflejo luminoso consensual. Las fibras del nervio óptico en las que viajan los impulsos que provocan estas reacciones pupilares abandonan los nervios ópticos cerca de los cuerpos geniculados laterales. En cada lado penetran en el mesencéfalo a través del brazo del colículo superior y terminan en el núcleo pretectal. A partir del núcleo, las fibras nerviosas establecen sus proyecciones hasta los núcleos de Edinger-Westphal, ipsolateral y contralateral, que contienen neuronas parasimpáticas preganglionares dentro del tercer par craneal o nervio motor ocular común. El ojo va a estar inervado por fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas. Las fibras preganglionares parasimpáticas nacen en el núcleo de Edinger-Westphal, que es la porción nuclear visceral del tercer par craneal, y a continuación viajan en el tercer par hasta el ganglio ciliar, que se halla justo detrás del ojo. En este punto, los axones preganglionares hacen sinapsis con las neuronas parasimpáticas postganglionares, que a su vez envían fibras hacia el globo ocular de los nervios ciliares. Estos nervios excitan el músculo ciliar que conforma el enfoque del cristalino y el esfínter del iris que contrae la pupila. Existen varios tipos. La isocoria, que es la igualdad en el diámetro de ambas pupilas, como podemos ver aquí. La midriasis, que es la estimulación de los nervios simpáticos, que estimula las fibras radiales del iris y provoca la dilatación pupilar. La miosis, que es la estimulación de los nervios parasimpáticos, que excita el músculo del esfínter de la pupila, lo que disminuye por esta vía la apertura pupilar. Y por último, la anisocoria, que es la desigualdad de los diámetros de la pupila. Las vías visuales. Los axones de las neuronas ganglionares se dirigen en sentido caudal dentro del nervio óptico y la cintilla óptica para terminar en los cuerpos geniculados laterales en el tálamo. Las fibras que provienen de cada mitad nasal de la retina establecen decusación en el quiasma óptico. En el cuerpo geniculado, las fibras de la mitad nasal de la retina y la mitad temporal de la otra establecen sinapsis en las células cuyos axones forman el fascículo genículo calcarino, mismo que pasa hasta el lóbulo occipital de la corteza cerebral. Algunos axones de neuronas ganglionares no pasan por el núcleo geniculado lateral para establecer proyecciones directas en el área pretectal. La vía en cuestión media el reflejo fotomotor de la pupila y los movimientos oculares. La corteza frontal también interviene en los movimientos de los ojos, y particularmente en los movimientos finos. Los campos frontales de ambos lados, en esta parte de la corteza, se ocupan del control de los movimientos sacádicos, y un área exactamente por delante de dichos campos se ocupa de las emergencias y la respuesta cercana. Las funciones de cada porción de la corteza, se las puede observar con más profundidad en el video de las áreas de Brodmann del canal. Masticación, salivación y deglución. Cuando el alimento entra en la boca,
se comienzan a disparar mecanismos reflejos de salivación y masticación. Hay información aferente de la boca, lengua y dientes que va al sistema nervioso a los centros de masticación y salivación. Estas aferencias llevan información sobre las características de la comida y el progreso de la masticación. Desde los centros nerviosos vienen órdenes por vías eferentes a los músculos masticadores y a las glándulas salivales para que ocurra el procesamiento del alimento. Los dientes incisivos cortan y los molares mueven la comida, reduciéndola de tamaño y mezclándola con la saliva secretada. La lengua también ayuda en este proceso de mezcla. El bolo formado por pequeñas partículas mezcladas y lubricadas por la saliva es deglutido hacia el esófago. Cuando el bolo entra al estómago, se ha estimulado la secreción gástrica. La digestión de los hidratos de carbono por la amilasa salival continúa en el estómago hasta que se pare debido a la acidez gástrica. Cuando la salivación disminuye en condiciones como fiebre, deshidratación, síndrome de Sjögren o acción de drogas, se afectan las funciones antes mencionadas y hay dificultad para deglutir el bolo seco. Reflejo de salivación. La saliva se produce aún antes de que esté el alimento en la boca, por condicionamiento de estímulos visuales, olfatorios, auditivos e incluso solo con pensar en una comida rica. Los aferentes de estas estimulaciones van al hipotálamo y de allí van a los centros salivales en el tallo entre la protuberancia y el bulbo. El reflejo salival, por estimulación local del alimento en la boca, va por vías de los nervios séptimo, noveno y décimo a los centros del tallo. Las eferencias vienen a estos centros por vías del parasimpático y simpático a las glándulas salivales parótida, submaxilar y sublingual. Inervación de las glándulas salivales. Del centro salival superior, en la protuberancia, va al núcleo del séptimo par. De allí salen fibras preganglionares al ganglio submaxilar, donde van a hacer sinapsis. Luego salen las fibras postganglionares que van a las glándulas submaxilar y sublingual. Del centro salival inferior, en el bulbo, va al núcleo del noveno par. De allí salen fibras postganglionares que van a inervar a la glándula parótida. De los centros salivales van aferentes a la médula espinal a los cuerpos neuronales de segmentos. El parasimpático inerva las glándulas salivales y produce vasodilatación y saliva fluida, mientras que el simpático produce vasoconstricción y saliva espesa. Reflejo autónomo cardiovascular. Este reflejo autónomo, como los anteriores que nombré, está desencadenado por receptores que controlan una variable. En este reflejo autónomo cardiovascular, estos se llamarán barroreceptores, y su variable será la presión arterial. Estos barroreceptores no medirán la presión cardíaca, sino receptarán la distensión de las paredes vasculares. Esa información se envía hacia un centro integrador, que a su vez envía esa información a efectores como el corazón y el vaso. Los barroreceptores se pueden clasificar en dos tipos: los de alta presión, que son el callado aórtico y bifurcación carotidia, y los de baja presión, que son vasos pulmonares y los del seno carotidio. La información de los barroreceptores del seno carotidio llega al núcleo del tracto solitario por medio del noveno par, y los del callado aórtico por medio del décimo par. La información de intensidad de la distensión es la que llega al núcleo del tracto solitario. El centro de integración del reflejo barroreceptor está formado por estructuras del bulbo raquídeo. Las diferencias del núcleo del tracto solitario se dirigen hacia el núcleo ambiguo y al núcleo motor dorsal del vago, y por último a la porción ventrolateral del bulbo. Los axones del núcleo ambiguo y del núcleo dorsal del vago salen a través del nervio vago para inervar al ganglio parasimpático que contiene las neuronas postganglionares que inervan al corazón, particularmente al nódulo sinusal y al nódulo auriculoventricular. La porción ventrolateral del bulbo está formada por una región caudal y una región rostral. Los axones de estas se dirigen hacia el asta lateral de la médula espinal toracolumbar, donde están las neuronas preganglionares del sistema simpático. Ahora, estos axones se dirigen hacia la médula adrenal y a los ganglios de la cadena simpática laterovertebral. Y los axones de esas neuronas ganglionares forman las fibras postganglionares de la cadena simpática que inervan al corazón y los vasos sanguíneos. Y los neurotransmisores que podemos ver aquí son el glutamato, GABA y la acetilcolina. Los reflejos pulmonares. Para entender los reflejos pulmonares debemos tener en cuenta varias estructuras que serán partícipes, dependiendo del estímulo. En este caso, en la protuberancia encontraremos el centro apneústico y el centro neumotáxico. El centro apneústico aumenta la inspiración, provocando que la frecuencia respiratoria disminuya, mientras que el centro neumotáxico hará que la inspiración disminuya, haciendo que la frecuencia cardíaca aumente.
Ahora tenemos al grupo dorsal, que desconecta la rampa inspiratoria para que no complete un ciclo de inspiración completo, y al centro ventral, que es lo contrario. Podemos observar también al complejo Prevost-Ziegler, que se encarga de la generación y modulación del ritmo respiratorio. Ahora, refiriéndonos al reflejo de insuflación de Hering-Breuer, es un reflejo que nos permitirá evitar la sobrecarga de aire en los pulmones. En este caso, los receptores van a captar la información de la insuflación del pulmón y enviarán la información por medio del nervio vago y glosofaringeo al grupo respiratorio dorsal, que se encuentra en el bulbo raquídeo. Este desconectará la rampa inspiratoria. También alertará al centro apnéutico ubicado en la protuberancia, que este limitará la inspiración, provocando que se aumente la frecuencia respiratoria. Esto pasa cuando el volumen corriente, que lo normal sería 0.5, se triplica. Reflejos autónomos digestivos. La disposición anatómica del sistema nervioso entérico y sus conexiones con los sistemas simpático y parasimpático mantienen tres tipos de reflejos gastrointestinales esenciales para el control gastrointestinal. Reflejos que van desde el intestino a la médula espinal o al tronco del encéfalo para volver después al tubo digestivo. Consiste especialmente en, primero, los reflejos originados en el estómago y en el duodeno, que se dirigen al tronco del encéfalo y regresan al estómago por medio de los nervios vagos para controlar la actividad motora y secretora. Y segundo, los reflejos dolorosos, que provocan una inhibición general de la totalidad del aparato digestivo. Fases de la secreción gástrica. Tenemos a la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. La fase cefálica de la secreción gástrica tiene lugar antes incluso de la entrada de los alimentos en el estómago, sobre todo al empezar a ingerirlos. Se debe a la visión, el olor, el tacto o el gusto de los alimentos. Cuanto mayor sea el apetito, más intensa será esta estimulación. Las señales nerviosas que desencadenan la fase cefálica de la secreción gástrica pueden originarse en la corteza cerebral o en los centros del apetito de la amígdala o del hipotálamo, y se transmiten desde los núcleos motores dorsales de los nervios vagos y después a través de los nervios al estómago. Esta fase suele aportar el 30% de la secreción gástrica asociada a la ingestión de una comida. La fase gástrica. Cuando los alimentos penetran en el estómago, excitan a los reflejos vagovagales largos que del estómago van al encéfalo y de nuevo vuelven al estómago. Los reflejos entérico-locales y el mecanismo de la gastrina. El conjunto de estos mecanismos estimula la secreción de jugo gástrico durante varias horas, mientras los alimentos permanecen en el estómago. La fase gástrica de secreción representa el 60% de la secreción gástrica total, asociada a la ingestión de una comida y, por tanto, la mayor parte de la secreción gástrica diaria total, que equivale a unos 1500 mililitros. Por último, la fase intestinal, que es la presencia de los alimentos en la parte proximal del intestino delgado. En especial en el duodeno. Induce la secreción de pequeñas cantidades de jugo gástrico, probablemente en parte debido a las pequeñas cantidades de gastrina liberadas por la mucosa duodenal. Esta secreción supone aproximadamente el 10% de la respuesta ácida a una comida. El reflejo de secreción biliar. Cuando se inicia la digestión de los alimentos en la porción proximal del tubo digestivo, la vesícula comienza a vaciarse, sobre todo en el momento en que los alimentos grasos alcanzan el duodeno, alrededor de 30 minutos después de la comida. El mecanismo de vaciamiento vesicular son las contracciones rítmicas de su pared, aunque para que el vaciamiento sea eficaz, también se necesita la relajación simultánea del esfínter de Oddi, que vigila la desembocadura del colédoco en el duodeno. El estímulo más potente, con mucho, para las contracciones vesiculares es la hormona colecistocinina, es decir, la misma que facilita el aumento de la secreción de enzimas digestivas por las células acinares del páncreas, según se comentó antes. El estímulo para que la secreción de colecistocinina desde las células de la mucosa duodenal hacia la sangre es la entrada de los alimentos grasos en el duodeno. Las fibras nerviosas secretoras de acetilcolina, tanto vagales como del sistema nervioso entérico intestinal, también estimulan, aunque en menor medida, a la vesícula. Se trata de los mismos nervios que excitan la motilidad y la secreción de otras porciones altas del tubo digestivo. En resumen, la vesícula biliar expulsa hacia el duodeno la bilis concentrada por efecto de la colecistocinina, que se libera principalmente en respuesta a la presencia de alimentos grasos. Si la comida carece de grasa, la vesícula apenas se vaciará, pero cuando existen grasas grandes o grandes cantidades de grasa, la vesícula suele evacuarse por completo en 1 hora. Aquí podemos observar un cuadro que resumiría todo lo que hemos hablado anteriormente.
Como título, reflejos autonómicos del tronco cefálico. Estructuras que componen el tronco cefálico son el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Cada uno cumple funciones principales. El mesencéfalo se encarga del movimiento del ojo, el reflejo de la luz en la pupila, orientación y conciencia. La protuberancia se encarga de la regulación motora, información sensitiva de la cara, masticación, movimientos laterales del ojo y el parpadeo. Y el bulbo se encarga del control del ojo, movimiento de la cabeza, capacidad de tragar, latidos del corazón y actividades de las vísceras. Cada uno va a poseer nervios parasimpáticos. El mesencéfalo va a tener al tercer par, la protuberancia va a tener al séptimo par y el bulbo va a tener al noveno, décimo y doceavo par. Podemos observar también los diferentes tipos de reflejos que hay. El reflejo fotomotor pupilar, el reflejo de masticación, salivación y deglución, que vamos a hablar específicamente del reflejo de salivación, el reflejo autónomo cardiovascular, los reflejos pulmonares, el reflejo autónomo digestivo y el reflejo de secreción biliar. Primero vamos a hablar del reflejo fotomotor pupilar, que es cuando un estímulo de luz llega al ojo haciendo que la pupila se contraiga, penetra el brazo del colículo superior y termina en el núcleo pretectal, donde salen proyecciones al núcleo de Edinger-Westphal, ipsolateral y contralateral, que se encarga de la midriasis y miosis del ojo. Las vías visuales. Las acciones de las neuronas ganglionares se dirigen al grupo geniculado del tálamo. Fibras de las mitades nasales de la retina decusan en el quiasma óptico, y fibras nasales y temporales establecen sinapsis en las células. Ahora, el reflejo de masticación, salivación y deglución es cuando el alimento activa el mecanismo de salivación y masticación. Presenta aferencias a los centros de la masticación y salivación y eferencias a los músculos encargados de la masticación y las glándulas salivales. El bolo alimenticio ayuda a la secreción gástrica. Específicamente hablando, el reflejo de salivación, por medio de vías aferentes centrales, van al hipotálamo desde el centro salivar. Este centro se encuentra en la protuberancia y bulbo. Actividad simpática y parasimpática a las glándulas salivales. La inervación va a estar dada por el séptimo par, que se encuentra en la protuberancia, y el noveno par, que se encuentra en el bulbo. El reflejo autónomo cardiovascular. El núcleo del tracto solitario, los vasoreceptores que se encuentran en el seno carotidio y se comunica con el núcleo del tracto solitario por medio del noveno par, y los vasoreceptores del callo aórtico que se comunican con el núcleo del tracto solitario por medio del décimo par. De ahí van al núcleo motor dorsal del vago y al núcleo ambiguo, y estos se van a comunicar con el corazón y los vasos sanguíneos por medio del décimo par. El reflejo pulmonar. Vamos a encontrar en la protuberancia al centro apnéutico y neumotáxico, y en el bulbo el grupo respiratorio dorsal y grupo respiratorio ventral. También vamos a ver al complejo de Pre-Boxinio. Reflejos autónomos digestivos. Posee reflejos esenciales para su control. Va del intestino al tronco cefálico, tiene su origen en el estómago duodeno y presenta reflejos dolorosos que inhiben el aparato digestivo. Las fases de la secreción gástrica. Tiene una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. Y por último, tenemos al reflejo de secreción biliar. Nutrientes en el duodeno, colecistocinina, complejo vogal dorsal y se va a dar la contracción de la vesícula. La acetilcolina y la colecistocinina causan la contracción del músculo liso de la vesícula biliar. Tenemos aquí las respectivas bibliografías que utilizamos. Tenemos Neuroanatomía Clínica de Snell, el Tratado de Fisiología Médica de Guyton y Hall y Fisiología Médica de Gann. Aquí estamos los integrantes con las respectivas redes sociales. Les damos gracias a todos por la atención. Espero que se suscriban al canal y especialmente unas gracias al director del proyecto, el doctor Giovanni Cañete.